Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy yo voy a realizar una actividad, la cual es el Actívate, a cargo de la profesora Ana Mamani del curso de Salud y Cultura Física, que también es nuestra tutora de la Universidad Peruana Unión del primer ciclo del grupo 2. En esta oportunidad, yo, Julie Salomé Montalvo Peralta, va a realizar el Actívate desde las comodidades de mi casa para cada uno de ustedes y así poder mostrar como evidencia a mi docente a cargo. Espero sea muy divertido estos 15 minutos en compañía mía. Comencemos.
del día de hoy. Espero sea de su agrado y a beneficio de cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima actividad.